básicamente nos hemos enfocado, como usted lo dijo, profesor, en el tema de regalías contractuales. ¿Por qué en el tema de regalías contractuales? Si bien es cierto, la actividad minera más importante y más ambiciosa a nivel del país y propiamente a nivel de la región apurímac es las Bambas. Claro. ¿Y las Bambas qué está aportando a la fecha? ¿O desde cuándo está aportando? ¿Y qué está aportando? Muchas veces decimos en muchas discusiones, canon minero, regalía minera, regalía contractual. En ese trajín nosotros nos embullimos en este tema. Y el más representativo y el más absoluto, podremos decir, es el tema de regalías contractuales. ¿Y qué son las regalías contractuales? Es el 3% claro. de sus ingresos netos que tiene la empresa, y esto está destinando o aporta a la región Apurímac. Y esto según el índice de distribución, pues para el distrito de zona de influencia le corresponde el 20%. El otro 20% para las municipalidades del ámbito de la provincia. El otro 40% a nivel de toda la región, para todas las municipalidades, incluidos distritales y provinciales. Ya, antes de los porcentajes, una cosa es canon minero y otra cosa es regalías, ¿correcto? Definitivamente. Las regalías, usted está diciendo que es el 3% flat. Exacto, ¿no? 3% del ingreso. Esas regalías, ¿para qué deben utilizarse? La norma, ¿qué dice? ¿Qué dice la ley? Mira, al final del trabajo justamente llegamos a esa conclusión. ¿Para qué sirve? Pero antes de eso, profesor Gary, nosotros nos indagamos, nos metemos a la ley del 28258 que rige las regalías mineras. Ahora me dice, pero me estás hablando de regalía contractual, ¿por qué entras a regalía minera? Según el acuerdo de proinversión en número 735 en el mes de agosto del 2016, a partir de esa fecha es que nosotros tenemos ingresos de regalías contractuales. ¿Y qué dice Proinversiones? Ya señores, todos los ingresos que van a tener la región Apurímac por temas de regalías contractuales se va a regir de acuerdo a la ley de regalía minera. Ya. Lo amarra. Y la ley de regalía minera, la ley 28258, en su artículo 9, precisa el uso de estos recursos. Asimismo, en el reglamento de esta ley, en el artículo 18, también ratifica. Ya. Y textualmente, ¿qué dice? Los gobiernos regionales, los gobiernos locales que perciban este recurso, destinarán exclusivamente, ojo, exclusivamente para el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos de inversión productiva. Textualmente cita ese término. Proyectos de inversión. Proyectos de inversión productiva, profesor Gary. Ya. Nosotros empezamos a indagar y me pregunto, ¿qué son proyectos de inversión productiva? Claro. Y nosotros, mira, al inicio planteamos de esa forma, ¿no? Eso será el objetivo de mi trabajo, ¿no? Voy a analizar a ver qué proyectos productivos han financiado. Nosotros en el proceso de elaboración del trabajo hemos recorrido al ente rector de inversiones públicas, en este caso la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones de GPMI, que pertenece al Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué ha pasado? Y este tema ha generado mucho debate también entre los dictaminantes de este trabajo, y acá lo tenemos. ¿Qué es lo que nos dice el ente rector frente a este tema de proyectos de inversión productiva? Acá textualmente lo vamos a pasar. Nosotros llegamos a esta dirección. Al respecto se comunica que, con relación a su consulta, se debe mencionar que la denominación del término proyectos de inversión productiva no se encuentra definida dentro de los alcances del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, quiere decir del Invierte.p. Claro. Por lo que se recomienda revisar la exposición de motivos de la ley número 28258 que hace referencia a la denominación de proyectos de inversión productiva. En marco de esto, es que muchas veces inclusive pensamos dejar este trabajo, pero no, agradecemos inclusive al ex congresista, ex alcalde de nuestra provincia, doctor Edgar Villanueva, quien nos orientaba. Según estas recomendaciones, prácticamente el ente rector está desconociendo esos términos. Ahora la pregunta que nos hacemos, profesor, entonces, ¿en base a qué están orientando estos recursos? Si el ente rector de inversión pública desconoce este término, el término que la ley de regalía minera precisa que debe ser utilizado en ese tipo de proyectos. Por eso es que nosotros, al final del trabajo, inclusive recomendamos, hay muchas recomendaciones, ¿para quién? Para los legisladores. Porque hoy en día es cierto, esta regalía contractual, si nos vamos un poco más allá a las conclusiones, o según estudios del Instituto Peruano de Economía, en la mayoría, casi el 80% son orientados a proyectos de recreación, infraestructuras recreativas. Quiere decir, gras sintéticos, parques, claro, plazas. Ya, en conclusión, en términos corrientes, ¿para qué se debe utilizar las regalías contractuales? Repito, a ver, según el marco legal, para proyectos de inversión productiva. En caso de gobiernos locales y en caso de gobiernos, gobierno regional. O sea, hacer un proyecto productivo
muchos lo entienden cuando se dice productivo, crianza de cuyes, crianza de animales menores, para eso podría ser. Mira, nosotros en el ejercicio profesional nos desempeñamos como proyectistas. Ya. Efectivamente, comparto lo que dice. Un proyecto Ya. productivo Eso debería ser un proyecto debería ser. Ya. Pero en este caso, el ente rector nos deniega, nos dicen, no, yo no conozco ese término, para mí no existe. Aquí textualmente le paso, es lo que nos señala el ente rector. Entonces, ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguiríamos utilizando este recurso a lo que mejor nos parece? Esa es la interrogante que sale en este trabajo de investigación. Ahora, ¿cuánto ha recibido, vamos a hablar por años, no, o por años, en estos últimos años, desde que Las Bambas ha entrado en funcionamiento o en explotación, creo, si no me equivoco, es en diciembre de 2015 o enero de 2016, ¿cuánto han recibido las municipalidades en toda la región y cuánto ha recibido el gobierno regional de Apurímac? Correcto, profesor. Mira, en el marco del hito de la constitución de la regalía contractual, es un proceso largo que ha pasado este tema de Las Bambas, desde el año 2004 hasta el año 2016. La explotación propiamente dicha inicia en el mes de 2016. Enero 2016. Exacto. Ya. Y el primer aporte que llega, digamos, para los gobiernos locales y para los gobiernos regionales, las dos universidades, es desde el mes de agosto del 2016. Agosto de 2016. Regalías contractuales. Sí. Estamos hablando de regalías contractuales. Ahí quería hacer un paréntesis, para una forma de reflexionar. Antes de esa fecha, usted recordará, profesor, usted que lleva mayor tiempo en los medios de comunicación, los gobiernos locales, tanto distrital como provinciales, se acordarán, no tenían muchos proyectos. Si querían proyectos u obras, tenían que tocar puertas del sector, al gobierno regional, pero hoy en día, profesor, hasta la municipalidad más pequeñita tiene, por más que sea una plaza, un graso o un riego mínimo, tiene. ¿Gracias a qué? Gracias a este tema de regalía contractual. Retomando al tema de la consulta. Desde el año 2016, mes de agosto, el gobierno regional de Apurímac, empezamos por ahí, percibe 214.804.723.19 en caso de gobierno regional de Apurímac, que lo distribuye, ojo, en sus 28 unidades ejecutoras. ¿Hasta dónde? ¿Hasta de qué año a qué año? Correcto. Este tema de regalías contractuales, como todo trabajo de investigación, tienes que tener un inicio y un fin, un corte. Nosotros hemos hecho este trabajo desde el primer día que ha recibido los recursos hasta el 31 de diciembre del año 2021. La pregunta es... o sea, desde agosto del 2016, claro, eso es lo que me está diciendo, desde agosto del 2016 hasta, ¿qué fecha del 2021? 31 de diciembre del 2021. Exacto. Diciembre del 2021. ¿Cuánto ha recibido el gobierno regional? 214 millones. 804.723.19. Es el monto que ha ingresado. Que ha sido distribuido a tus unidades ejecutoras. Exacto, en los 28 unidades ejecutoras a nivel de las 7 provincias. ¿Hay una norma, hay alguna ley para que el gobierno regional pueda tener, ¿no?, a tal unidad ejecutora tanto, a tal unidad ejecutora tanto, o el gobierno regional tiene la potestad de decir, acá mando tanto, acá pongo tanto? Exacto. Según el marco legal, solo está los pliegos. En este caso, al gobierno regional le corresponde del 3%, el 15%. El pliego, nada más. 15% al pliego. Y el pliego ya decide cuánto destina a una unidad ejecutora en específico, ¿no? Claro, el pliego ya decide. Eso exacto. Ahora, esto es las municipalidades. Con respecto a las municipalidades, es un tema muy interesante y seguramente va a haber oportunidad más adelante para analizar. Y es muy crítico. ¿Por qué crítico? Porque de los 3% que recibe, a las municipalidades le corresponde el 80%, sumando ya a distritos de la zona de influencia y los distritos, la municipalidad que están dentro del departamento de Apurímac. Quiere decir, en total, sumando 1.145.625.190.15. 1.145 millones. Exacto, en el mismo tiempo, ¿no? En ese mismo lapso de tiempo. 1.145 millones. Esos 1.145 millones incluyen municipalidades provinciales, las 7 y las 84 distritales. Exacto, ¿correcto? Exacto, total 99 gobiernos locales. 1.145 millones. Exacto. Listo. Ahora vamos a las universidades, señor, porque ese es el tema que nos convoca. Sí, en realidad parte de este trabajo también hemos abordado cuánto perciben las universidades, vale decir, públicas.
porque en la región Apurímac, como usted dijo, profesor, tenemos la dicha de tener dos universidades públicas, la UNAMA y la UNAJMA. Creo que son dos regiones nomás que tienen así. Exacto. Bueno, tienen una sola, ¿no? Exacto, y Cusco, que recién hace poco... ¿Cusco tiene dos estatales? UNIC, lo que está el ex presidente de Comisión Organizada de la UNAJMA, la UNSAC. Ajá. Tenemos dos, ¿no? Mira, con respecto a nuestro tema, la región, en total han percibido en el mismo tiempo 71.601.574.42. Si esto lo fraccionamos en partes iguales, cada uno ha tenido como ingreso 35.800.787.21, ¿no? Es el ingreso que ellos han tenido. Para ellos, en el marco legal, nos indica que estos recursos deben ser orientados para proyectos de inversión en investigación. Es lo que nos precisa. Ahora, el detalle de la consulta seguramente va a ser, pero ¿en qué orientaron esto? Seguramente todo el programa nos podemos pasar. Claro. Va a haber oportunidad para conversar de eso. Ahí hay un trabajo de investigación un nuevo trabajo. A ver, hay estudiantes de la José María Arguedas, a ver si se puede investigar, pues, ¿en qué han utilizado? Sería ver un trabajo a hacer, porque todo está en el sistema. Exacto. Todo está registrado, ahora todo es sistematizado y se puede saber en qué han gastado las municipalidades, en qué han gastado el gobierno regional, en qué han gastado las universidades, se puede saber. Qué bueno sería que alguien haga un trabajo de investigación, pero antes de eso, repetimos las cifras. Entre agosto del 2016, y diciembre del 2021, el gobierno regional, ha recibido sobre 214 millones de soles. Correcto. ¿Qué habrán hecho con ese dinero? Eso ya nos corresponde a la prensa averiguar, investigar. Y las municipalidades, tanto provinciales como distritales, han recibido 1.145 millones de soles de regalías contractuales. Las universidades, 71 millones, 35 millones aproximadamente cada una, señores. Esto para que saquen sus propias conclusiones. Ojo, solamente estamos hablando de las regalías contractuales, 3% flat. ¿Se tiene un registro del canon minero? A ver, porque el canon minero creo que hemos recibido 2, 3 veces, una vez, 2 veces. ¿Se tiene todavía algún registro de eso a la fecha? Porque esto estamos hablando solo de regalías contractuales. ¿O no se tiene? Mira, sí tenemos, pero antes de eso quisiera aprovechar cuando dice en qué han utilizado. En realidad el trabajo ha consistido... ¿También han investigado en qué han utilizado? El trabajo nuestro consiste netamente en qué han utilizado, en este caso, el gobierno regional de Apurímac. O sea, han investigado también en qué han utilizado el gobierno regional, las municipalidades. Exacto. No. Solo el gobierno regional. Solo el gobierno Vamos regional. con el gobierno regional, señor. Esto está interesante. A ver. Un resumen. En realidad, acá, como ve, profesor, proyecto por proyecto tenemos. Proyecto por proyecto tenemos de los 6 años. De los 6 años. Igual de este mismo periodo. Exacto. Exacto. ¿En qué han utilizado en el gobierno regional de Apurímac estos 214 millones? A ver. Vamos a resumir, porque el trabajo consiste en eso. A nivel de inversión, el gobierno regional de Apurímac, en conjunto con sus 28 unidades ejecutoras, valga la redundancia, a nivel de las 7 provincias, han destinado este recurso en el sector de educación, 150 proyectos, que detallamos en el trabajo proyecto por proyecto. En el sector agropecuario, 76 proyectos. En planeamiento y gestión y reserva de contingencias, 50 proyectos. En salud, 69 proyectos. Transporte, 33 proyectos. Ambiente, 29 proyectos. Cultura y deporte, GRAS, estadios, 11 proyectos. 11. Saneamiento, 11 proyectos. Orden público, seguridad, 11 proyectos. Pesca, 3 proyectos. Protección social, 4 proyectos. Comercio, 10 proyectos. Vivienda y desarrollo urbano, pistas y veredas, 1 proyecto. Energía, 3 proyectos. Turismo, 1 proyecto. En total, 462 proyectos. Ahora me dirá, hoy tantos proyectos, ¿y dónde está eso? No lo vemos. No se refleja. Justamente en una de nuestras conclusiones es que llegamos a que este recurso de regalía contractual, profesor, como es un recurso que siempre va a llegar, mientras dure obviamente la actividad minera, es de libre disposición, no tienen un marco legal ahorita que les diga, señor, acá me tienes que invertir. Ellos lo orientan, lo atomizan, le fraccionan demasiado estos recursos. 5,000 solicito para el otro proyecto, para el expediente tal, otro 10,000. Así es. Es demasiado atomizado. Y este dato nos llama la atención, 462 proyectos. Pero, eso no se... Pero en todo caso, ¿dónde quedaría la norma que dice deben ser utilizados
en proyectos productivos. Exacto, por eso es que... ¿Eso es un vacío legal que existe o hay incumplimiento, hay malversación en ese tema? Según las conclusiones de nuestro trabajo, efectivamente, en las conclusiones último, estamos haciendo las recomendaciones. En conclusión, hay un vacío para nosotros como investigadores. Hay un vacío legal. Conclusión, en el marco del artículo 9 de la ley 28258 y el artículo 18 del reglamento del mismo ley, iniciar acciones legislativas, estamos recomendando a los congresistas, con la finalidad de precisar el término de proyectos de inversión productiva, sujetándose a los lineamientos sectoriales y normativos del ente rector. ¿Por qué hacemos esta recomendación? Como le evidenciaba hace poco, el ente rector, en este caso el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del DGPMI, desconoce este término. A ver, que efectivamente, de acuerdo a ese documento. A ver, por ejemplo, en educación dicen 150 proyectos. Un hito si puede identificarlo en educación o no sé, a ver, en cualquier área. Sí, por ejemplo, en cualquier área, a ver. Mira que tan puro de educación. A ver, ya, mira. A ver, uno en educación, ¿qué cosa, un proyecto en que han invertido en educación? A ver. A ver, el más representativo, vamos a ver, 8 millones. 8 millones, a ver. Construcción de infraestructura y equipamiento de la institución educativa industrial Pueblo Libre del distrito de Abancay, provincia de Abancay, región Apurímac. 8 millones. 8 millones. Mira, acá vamos a hacer un símil, profesor. En cultura y deporte, mira, invierten 48.450.000 en mejoramiento del complejo polo deportivo Olivo para el desarrollo de las actividades deportivas, de los cuales el proyecto cuesta 48 millones. No quiere decir que con regalía contractual han financiado, sino, ¿cuánto le asignan? 37.380. Así atomizan, mira. O sea, el proyecto cuesta, usted está diciendo... ¿Cuántos millones? 48 millones. 48 millones. ¿Y cuánto le han asignado? 32.000. Digamos, en un periodo, en el año 2019. En el otro año, igual. Eso es lo que hemos cuestionado siempre. ¿Por qué? Porque este recurso no tiene un marco legal que les ponga parámetros a nuestros gobernantes. Y por eso es que ellos atomizan y destinan a libre disposición estos recursos, ¿no? Pero estos no son proyectos productivos, pues en realidad se podría configurar malversación. Otro proyectito, a ver, un ejemplo. Otro proyecto que tengo en agricultura, vamos a ver. En agropecuario, en agricultura, a ver. Antes de eso antes de olvidarnos, en la parte final de nuestra presentación, recomendaciones número 3, este tema nos llamó la atención y también está normado. En la parte 3, por favor, recomendaciones. Ya. ¿Qué nos dice? Según la indagación de este trabajo, el análisis que nos ha llevado, hemos podido identificar un proyecto que está financiado con regalía contractual por 7.955.827 soles. ¿Cuál es ese proyecto? Mejoramiento de la gestión municipal y servicio administrativo de la Municipalidad Provincial de Abancay, Distrito de Abancay, Provincia de Abancay, Departamento de Apurímac, ejecutado en este caso por el gobierno local. ¿Por qué hemos considerado este proyecto en nuestro trabajo? ¿En qué año es eso? El año pasado. En el artículo 18.3 numeral 18.3 del artículo 18 de la ley 28258, profesor, usted ahora se va a hacer la interrogante. ¿Qué nos dice? Que todas las obras que sean financiadas y cofinanciadas, las autoridades están en la obligación de poner en su cartel de obra el fuente, de financiamiento, el rubro y tipo del recurso. Ya. Por ejemplo, esta obra está siendo cofinanciada con 7 millones de regalía contractual. ¿En alguna parte podemos ver esa información? No lo vemos. Y esto sí está normado. Todas las obras, repito, todas las obras que son financiadas y cofinanciados con este recurso deben plasmar en su cartel de obra. En alguna obra que vamos a señalar, ¿hemos podido ver ese término, esa información? Si es que no hay esa información, la población, nosotros como beneficiarios, nunca estaremos enterados en qué se orientan estos recursos. ¿Y de qué fuente de financiamiento proviene o con qué se está haciendo esa obra? Exacto, y eso está normado según este artículo que citamos, ¿no? También es una de las recomendaciones que nosotros hacemos. Los gobiernos locales... Ya, vamos al gobierno regional, a ver, en agricultura, por ejemplo, un proyecto en que han utilizado... en agricultura en estos últimos años lo que es las regalías contractuales. Claro. Porque deberían utilizarse, ya lo que hemos hablado, ¿no? Proyectos productivos es un proyecto donde se produce algo, ¿no? Pero el marco legal está
vacío. Hay un vacío que es un trabajo fundamental del ente rector y de nuestros congresistas en definir este término. ¿Por qué decimos esto? Porque si solo con el 3% estamos haciendo, entre comillas, lo que nos parece mejor, ¿qué será cuando nosotros percibamos el 50% del canon minero? Claro, ya. Que es el recurso más fuerte. Ajá. A ver, pero en agricultura, un proyectito, un ejemplo, a ver, ¿qué está pasando en agricultura? A ver, por ejemplo, tenemos acá, en el año 2021, el más significativo, a ver. Mejoramiento del sistema de riego por aspersión, Atacama, Uripampa, Siusuay, Pichihuay, Lambrama, del distrito Lambrama, Abancay, Apurímac, ¿no? Por ejemplo, en ese proyecto ha sido orientado este recurso de regalía contractual, ¿no? En ese proyecto. Sí, efectivamente. Pero eso será pues han destinado para la construcción de la infraestructura. Exacto, es un cofinanciamiento. En realidad el proyecto cuesta 25 millones. Pero como podemos apreciar, son mucha atomización de estos recursos. Listo. Nosotros en algún momento en la investigación precisamos, ¿no? Estos recursos, como estamos viendo, son más de 214 millones. Debemos tener un proyecto, 2 proyectos de impacto a nivel regional. La gente piensa de que ¿dónde está la plata de las bambas? ¿Dónde está la plata de la explotación? Ahí estamos repitiendo, señores, y esto es un trabajo de investigación, entre agosto del 2026 y diciembre del 2021, agosto del 2016 y diciembre del 2021, las municipalidades, el gobierno regional ha recibido más de 214 millones de soles. Las municipalidades provinciales y distritales, 1.145 millones de soles. Y las universidades, 71 millones de soles, atención, en la región, que hacen un total de 1.432 millones de soles. Ahora vamos a las municipalidades, un par de ejemplos. ¿En qué han utilizado las municipalidades? A ver, vamos a tener más... ¿Van atomizado así? Sí, profesor. En el caso de los gobiernos locales y las universidades propiamente dicha, específicamente según el trabajo, estamos recomendando efectivamente hacer ese trabajo, porque un trabajo de investigación se centra específicamente en un punto. Este trabajo concierne al gobierno regional de Apurímac, pero eso no quiere decir que no hemos tocado. Tenemos los montos globales. Como usted dice, hago un llamado a todos mis hermanos que están, digamos, aspirando o están estudiando, a hacer este tipo de estudio. Y este tipo de investigación va a colaborar al desarrollo de nuestra región. En caso de los gobiernos locales, y si nos vamos a nuestra situación, propiamente la provincia de Andahuaylas, porque provincia de Andahuaylas también es beneficiario, definitivamente, las 7 provincias son beneficiarios. En caso de regalías contractuales, tenemos ahí, en caso de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, igual desde el año 2016, esta información sí es más largo, hasta el año 2022, que no es parte de la investigación, pero tenemos información. A ver, esto es de regalías contractuales. Exacto. Hasta la fecha, o un hasta poco antes. 31 de diciembre del año 2022. Claro, hasta el año pasado. 2022, listo. En caso de la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, acumulado 50.817.651.02. Y la interrogante dejamos para todos nuestros radioescuchas. Es un monto exorbitante. ¿En qué está discúlpenme por la sonrisa, Ahí está, señores. La Municipalidad Provincial de Andahuaylas, hasta el 31 de diciembre del 2022, 50.817.000 nuevos soles. ¿Qué han hecho? Saquen ustedes sus conclusiones. 31 de diciembre del 2022. ¿Ya? Otra municipalidad más representativa, ¿no? A ver. Bueno, tenemos acá la municipalidad de... No, vamos a leerlo todo, a ver. Andarapa tiene 9 millones. 9 millones Andarapa. Chiara, 1.965.000. Ya, vamos a ver. Andarapa, Chiara, de ahí viene, acá hay uno grandazo, 12 millones. Huancarama, 12.277.000 que ha recibido hasta el 31 de diciembre del 2022. Huancaray, 5.141.000. Ya. Guayana, distrito chiquito, 800, esto es 1.500.000. A ver, Guayana ha recibido 1.566.000. Quisuará, que es un distrito más grande, 8.952.000. Pacobamba, 5.995.000. Pacucha, 11 millones. Pacucha, ¿qué han hecho con 11 millones en Pacucha? Pampachiri,
Vamos a ver, Pampachiri, 1.866.000. 5 millones. Ah, no, 5 millones, más de 5 millones. Pomacocha ha recibido 1.800.000, casi 2 millones. San Antonio de Cachi, 6 millones. San Jerónimo, 30 millones. San Jerónimo, con razón, mira, 30 millones de soles ha recibido San Jerónimo, ¿ya? San Miguel de Chajrampa, 4 millones. Santa María de Chicmo, 10 millones. Talavera, 22 millones de regalías contractuales. Tumayhuaraca, 5.500.000. Turpo, 5 millones. Caquiabamba, 3 millones. José María Argueda, 5 millones y tantos. Saquen sus conclusiones. ¿No tendrá también tiene estas estadísticas de las otras provincias? Será un compromiso, profesor Ya, Gary. ahora sí, un compromiso. En total, quisiera precisar en este punto, es desde el año 2016 hasta 31 de diciembre de 2022. Claro, estamos precisando. En total, la provincia de Andahuaylas ha tenido como ingreso los gobiernos locales. Todo, 207 millones. Exacto, 207 millones. ¿Y dónde están esos 207 millones, señores? Ahora, ¿Ya? Respecto a la consulta que me hacía retomando, ¿qué es de Canon? Porque Ya, ese es Canon, aparte es Canon. Porque el Canon creo hemos recibido 2 desembolsos nada más, ¿no? O 2 o 3, si no me equivoco. A ver, vamos con el Canon. En caso de Canon, profesor, primero un comentario. Si bien es cierto, si hablamos de Canon, tenemos que diferenciar, ¿no? Claro. Estamos hablando de Canon minero, Canon gasífero, pesquero, forestal. ¿Qué tipo de Canon recibimos? En este caso, la región Apurímac únicamente es el Canon minero. Canon minero. Por ejemplo, nuestro vecino departamento Cusco, Canon gasífero, ¿no? Ellos tienen harto, ¿no? En este caso, con esa premisa de Canon minero, la región Apurímac recién percibe o recién tiene como ingreso desde el año 2022 con montos significativos. ¿21 o 22? Digo significativo porque nosotros desde más antes sí teníamos ingreso, pero no era relevante. Por ejemplo, un ejemplo, acá Chiara, 4.000 soles, Andahuaylas 209.000 soles. O sea, teníamos ingreso como Canon minero. Es un cálculo a nivel nacional que se hace esto. Sí hemos tenido ingreso, pero propiamente a razón de las bambas, nosotros recién empezamos a percibir montos significativos a partir del año 2022. Por eso es que justamente el trabajo también hace un corte al 21 de diciembre de 2021, porque 2022 ya viene a ser un estudio un poco más complejo, regalías y canon. Claro. En caso de canon minero, la región Apurímac, y específicamente este dato es de la provincia de Andahuaylas, del año 2022. En el año 2022, un ejemplo nomás, la Municipalidad Provincial de Andahuaylas ha tenido como ingreso, no por regalías, por canon minero, 11.519.907. 2022, 11.519.000 en la gestión del señor Adler Malpartida. A eso hay que sumarle los 9 millones de regalía. Claro, del 2022. Exacto. Del 2022, los 9 millones de regalía. Exacto. Claro. Total, 2022, entre canon y regalía, ha tenido 20 millones la Municipalidad Provincial de Andahuaylas, más de 20 millones. Y nuevamente nace la interrogante. ¿Dónde están los 20 millones, don Adler Malpartida? Bueno, así sucesivamente tenemos. Bueno, interesante, quisiéramos saber esta misma estadística de todas las provincias, a ver si por favor nos apoya más adelante para poder identificar, porque este es el trabajo de investigación en realidad. Esto se llama investigación, ¿no? O investigación no es pues agarrar, copiar y planchar y pegar, ¿no es cierto? Esto se llama investigación, buscar la información y sacar las conclusiones debidas. Por eso y una de las conclusiones que tiene seguramente este trabajo es: ¿dónde está la plata? Exacto. ¿En qué se ha invertido, señores autoridades, la plata? Los 214 millones del gobierno regional, 1.145 millones de las municipalidades provinciales y distritales y los 71 millones de las universidades. Esto solo de regalías contractuales, 3%, flat, porque del canon minero es otro. Es mucho más. El 50% de impuesto a la renta. Impuesto a la renta. Exacto. Bien. Está interesante esto. Ahora, con ese compromiso de en el futuro tener mayor información, porque de todas las provincias, creo que están en ese rango, ¿no? Chincheros ha recibido, Antabamba ha recibido, pero los que han recibido más son Cotabambas, ¿ah? Por la zona de influencia, ¿no es cierto? Exacto. ¿Quiénes reciben más?
Cotabambas. Según el índice de distribución. A ver, ¿cómo es el índice de distribución? Justamente hace un momento estábamos precisando. Sí, ajá, eso, ahí le cortamos cuando estamos hablando el índice de distribución. Es oportuno señalar ese punto porque en base a eso los gobiernos locales perciben su recurso, ¿no? Claro. 2.1. El del 3% que ingresa a la región Apurímac, el 20% corresponde a las municipalidades distrital donde se encuentra la concesión. En este caso, estamos hablando del distrito de Chalhuahuacho. 20% del 3%. El otro 20% para los gobiernos locales de la provincia donde se encuentra la concesión minera. Quiere decir, de toda la provincia de Cotabambas y parte de Grau, porque también la concesión está en Grau. 40% para los gobiernos de la circunscripción departamental, quiere decir a nivel de las 7 provincias para los gobiernos locales. 40%. 15% para el gobierno regional. Y 5% para las 2 universidades. Exacto. Ojo, señores, solo de regalías contractuales. Exacto. Ahora, ¿el canon en sí tiene otra distribución? Efectivamente, profesor Gary. A ver. Según la ley, si hablamos de canon, es bueno precisar para nuestros oyentes, el marco legal que rige canon minero es la 27506, que ha sido modificado con la ley 2807 y la 28371 en el año 2001-2004 respectivamente, ¿no? El índice de distribución de canon minero, ojo aquí, a eso se debe nuestra visita, ojo autoridades que más adelante, o ya estamos percibiendo, ¿no? Claro. El 10% del, primero, 50% es de impuesto a la renta. Canon minero. De ese 50%, el 10% se va para las municipalidades donde se explotan, vale decir, Chalhuahuacho va a recibir el 10%. 10%. 25% para las municipalidades de la provincia, vale decir, Cotabambas y Grau. 40% para las municipalidades a nivel de toda la región. 25% para el gobierno regional, ya no 15%. 25% gobierno regional, y de ese 25%, 80% se queda el gobierno regional y 20% pasa para las universidades públicas, ¿no? O sea, 20% es para las universidades del canon. Del 25% que va a recibir, 50% es el impuesto a la renta. De ese 50%, 25% es para el gobierno regional y para las universidades. Ese 25% se fracciona todavía, 80% para gobierno regional y 20% para las 2 universidades públicas que tenemos en la región Apurímac. Con respecto a Canon, que recién estamos experimentando el año pasado. ¿Estaremos preparados para poder recibir? Esa es la pregunta, otra conclusión del trabajo. Exacto. ¿Estará preparado Apurímac cuando llegue el canon minero o se van a enfrascar en seguir atomizando estos presupuestos tal como lo han hecho con las regalías contractuales? Es una pregunta para las autoridades. Ahora vamos a la otra pregunta. Apurímac, y no sé si usted nos puede responder eso, ha sido beneficiada con préstamos a cuenta del canon minero y que ahora último han salido con el nombre de facilidad financiera. En esos préstamos del canon, de adelanto de canon minero, Andahuaylas, por ejemplo, se ha beneficiado con más de 70 millones de soles que ahora, de acuerdo a los intereses, ya suman 130 millones, de acuerdo a la información del MEF. Abancay se ha beneficiado igual con 80 millones, Chincheros con más de 30 millones, Grau con 80 millones, así, las 7 provincias están endeudadas. Entonces, eso es a cuenta del canon minero, no de regalías contractuales. Entonces, esto cuando en sí se regularice el canon minero va a tener que ser descontado de estos montos que va a llegar por canon minero, ¿correcto? Efectivamente, mira, nosotros tenemos una opinión particular respecto a ese tema. Si bien es cierto, aparte de ser de haber hecho un trabajo académico, también ejercemos la función pública y muchas veces analizamos esta situación. Efectivamente, todo el análisis que hace usted, profesor Gary, es cierto. Si solo con el 3% tenemos montos significantes en los gobiernos regional y locales, se imagina con el 50%, efectivamente ahí es donde el gobierno central va a actuar. Algún momento cuando región Apurímac en su nivel de gasto estará pues en 5, 10, 15%, va a haber eso y ahí es donde nos van a... Es la opinión particular que yo tengo. Ahí es donde nos van a decir, ya señor, usted tiene deuda. Claro. Y ahí es donde se termina el tema de... No se termina, sino... nos cogen, en otras palabras, con las deudas que tenemos. Y esas deudas, muchos de ellos tienen intereses. Usted claro, tiene interés, con interés. Ahora,
el gobierno regional todavía cuando llegó esta primera dotación, la primera creo que llegó en el 2021, el de canon minero, ¿no? 2022, profesor. El de canon minero, ¿cuándo llegó la primera a la región, al gobierno regional? Bueno, nosotros tenemos una información que hemos tenido 2 desembolsos en el año 2022. Ya, 2022. 2022. Sí, efectivamente, ya. 2022. El gobierno regional ha solicitado que no se le cobre todavía estos préstamos por adelanto al canon minero. O sea, han dicho, no señores, ¿saben qué? No queremos pagar, vamos a pagar que se transfiera hasta el 2026. Ya eso han solicitado el señor Lantarón, y así, o sea, no se le está cobrando. Las municipalidades igual no se le está cobrando. Ahora, ¿cabría la posibilidad de una condonación de esa deuda? A ver, no soy el autorizado para hablar de eso, pero yo sin embargo, yo creo que el tema de condonación amerita más como un proyecto de ley. Eso es trabajo de los congresistas que deberían al menos hacer esa iniciativa. Porque en algunas circunstancias, sin nombre obviamente, nosotros llegamos como funcionarios públicos al Ministerio de Economía y Finanzas, planteamos ese tema y ellos dicen, eso no es nuestra función. Claro. Eso, el tema de endeudamiento salió con un proyecto de ley y tiene que haber otro proyecto de ley para hacer una discusión. Lo que yo quería aprovechar es el tema de tantos recursos que entran. ¿Por qué solicitan esto? También es una opinión particular, sin nombres obviamente. Claro. Hablamos tanto gobierno regional y los gobiernos locales. ¿Por qué solicitan esto? ¿Alguna vez se ha preguntado al margen el tema no de condonación? No están solicitando condonación, están solicitando ampliación. Yo tengo están solicitando ampliación del pago, no están solicitando, o sea, las municipalidades y el gobierno regional han solicitado ampliación del pago, Ya. Eso es. Alguna vez me preguntaba esa misma interrogante. Ya. Hay un detalle, este recurso, y al inicio decía, llega desde el año 2016, está llegando este año, llegará el siguiente año y llegará así en los años posteriores que tenemos, los gobiernos locales que van a venir, llegará. Este recurso, profesor Gary, repito, desde las municipalidades más pequeñas hasta los más grandes, es de uso exclusivo y libre disposición para ellos. ¿Qué quiere decir? A esto quiero llegar. Si uno quiere tener proyectos de envergadura, no voy a esperar pues las regalías contractuales. Debo encaminar a través de los sectores. Claro. Pero ¿cómo voy a encaminar a través de los sectores si tengo proyectos deficientes? En conclusión, mi opinión particular es que estos recursos son de fácil utilizar para ellos. O sea, utilizan en lo no que hay, sea. entre comillas, sacrificio para gestionar esto. Por eso es que muchas veces yo, en mi interior, como persona, decía, capacidad de gestión, pero ¿con qué has financiado? Regalías. ¿Pero qué? No, es que los alcaldes, cada vez que hacen cualquier cosita con las regalías, ponen ahí capacidad de gestión. Pero si ese recurso siempre va a llegar. Pero si ese recurso viene así práctica y se han acostumbrado, porque ya los alcaldes esperan con los brazos abiertos estas regalías, y si no llegan, porque a veces se retrasa en su desembolso, están que dan vueltas ahí, parece, esperando este recurso. Exacto, y como usted dice, como no les cuesta, no les vale, no han ido a gestionar ya, es como si fuera el fondo común, están esperando que les depositen, ¿no es cierto? Efectivamente, este tipo de recursos, repito y regresamos al inicio de la conversación, las municipalidades antes del 2015, 2016, muchos no tenían proyectos. Hoy en día, gracias a aunque sea un monto pequeño, en las municipalidades pequeñas obviamente, tienen, aunque sea una obra de gas, tienen. Pero si hablamos de gestión, de capacidad, los sectores a través del gobierno central, hay recursos. ¿Cuál es el requisito? Tener proyectos de calidad. Obviamente, al margen de eso también influye otros factores, pero nosotros como técnicos siempre hemos dicho, este recurso debería orientarse para proyectos de impacto regional, como dice la norma, no para atomizar de esta forma. Usted mismo está viendo en el trabajo, profesor, sí. Proyectos que cuestan tantos millones, le dan, no sé, 200.000, 500.000, atomizan demasiado este recurso. En caso de otros gobiernos locales, como dice, tienen su expedientito y están esperando este recurso que llegue para ejecutar. No, pero ahí está el talón de Aquiles, suponemos, porque como son casi de libre disponibilidad, lo utilizan para todo. Y eso no debería ser así, eso debería estar prácticamente, como usted ya lo ha explicado, hay un vacío legal, porque ni siquiera las autoridades pertinentes están totalmente seguras qué significa un proyecto de inversión productiva. Entonces, es bueno. ¿Y ha revisado la exposición de motivos de esa norma? ¿Qué dice en esa exposición de motivos? A ver, el tema de las regalías. Una vez más, agradecer, si nos escucha, al ex congresista Edgar Villanueva, quien también ha sido parte de este trabajo a la hora de
sacar algunas conclusiones o dudas que yo tenía particularmente. Hemos recurrido porque hay que reconocer, ellos han pasado, son personas mayores y son actores inclusive de este tema de regalía contractual. El suscrito se ha comunicado con él y puede validar si es que nos escucha. La intención en su momento fue, textualmente él nos dice, que este recurso beneficie a los proyectos, a los comuneros de la zona rural. Vale decir, por ejemplo, el tema de Chalhuahuacho. ¿Quiénes eran los más beneficiarios? Los comuneros, que tenían terrenos. El objetivo o la intención de ellos fue, repito, que este recurso beneficie a ellos. Regalía contractual, no canon. Porque canon, ojo, eso también quiero aprovechar, profesor Gary, en canon la utilización es distinto a regalía contractual. Textualmente el canon minero son para proyectos de inversión pública que comprendan intervención orientadas a brindar servicios públicos de acceso universal e impacto regional. Ahí ya no nos precisa específicamente que debe ser para proyectos de inversión productiva. Regalías contractuales sí estaba especificado un nombre propio. Repito, nuestro ex autoridad, de esa forma, la intención fue eso. Pero yo dije, pero proyecto de inversión productiva no está regido, no está normado. Claro. No, está bien, la intención era así, pero en la exposición de motivos de la ley madre de este tema de las regalías contractuales, ¿qué dice? Si es que... A ver, vamos a aclarar, las regalías contractuales no tienen una ley específico, solo tiene un acuerdo de proinversiones que ellos lo amaran a la ley de regalía minera. Regalía minera, obviamente. Y ahí es donde ratifican precisamente según ese acuerdo que deben orientarse para el proyecto que estamos analizando. Y termino tal vez esta entrevista, profesor, indicando de que es lamentable y en la sustentación, el debate, se ha generado mucha polémica. ¿Por qué? El Ministerio de Economía y Finanzas a través de DGPMI no es oportuno de lavarse las manos. ¿Por qué? Porque este trabajo inclusive sirve para ellos, cuando nosotros hemos recorrido, es oportuno para que definan en qué debe ser orientado o en su defecto, proyecto de inversión productiva, a qué función está relacionado. No es como ellos dicen, nosotros desconocemos, ese término no existe para el ente rector. Textualmente les estoy demostrando, es lo que manifiestan ellos. Por lo tanto, ¿qué hacemos nosotros? ¿Seguimos con este marco legal que tiene muchos vacíos? Por eso nuestra recomendación... Ya, en conclusión, porque ahí nos dicen, ¿no? ¿Hay alguna recomendación sobre en qué deben utilizar esto? ¿El trabajo tiene alguna recomendación sobre en qué deben utilizar las regalías contractuales? Bueno, respecto a las recomendaciones del trabajo, nos deberíamos basar primero en el marco legal. Claro, no, pero ¿hay alguna recomendación innovadora? La recomendación más relevante para nosotros, todos son importantes, todos son importantes. La recomendación más importante para nosotros es que en el marco del artículo 9 de la ley 28258 y su propio reglamento, artículo 18, los congresistas de la República deben iniciar de inmediato una acción legislativa con la finalidad de precisar el término de proyecto de inversión productiva, sujetándose al ente rector, en este caso DGPMI. Claro, eso responde, tiene exacto. Razón. Claro, acá falta el marco legal definido para definir o para identificar o definir qué cosa es un proyecto de inversión productiva, porque los alcaldes lo utilizan en lo que les da la gana, ¿no? Y yo me ratifico, debería ser fundamentalmente para ayudar a los hermanos que más necesitan, para implementar proyectos productivos como su nombre dice, ¿no? Crianza de cuyes, para dotarles pues a los que se dedican a la agricultura, a la ganadería, de algunos instrumentos económicos para que ellos puedan progresar, sí, ¿no? Nada más. Exacto. Una recomendación también sería lo siguiente, si bien es cierto desde el año 2016, eso también es otro análisis, estamos con el nuevo sistema del invierte.p. Claro. ¿Y cuál es la naturaleza del invierte.p que siempre escuchamos? Cierre de brechas, cierre de brechas, cierre de brechas. En su defecto, si la ley tiene muchos vacíos, al menos estos proyectos deben estar orientados para el cierre de brechas. Un proyecto recreativo, cierre de brechas, sí cierre de brechas, pero ¿es prioritario? Es la gran pregunta, ¿no? No, prioritario pues es el tema de lo que es la alimentación. Según el pirámide de Maslow, alimentación, salud. Claro, salud, alimentación y salud. Fíjense, usted ha revisado, y eso es producto, a ver, señores de Largueras, investiguen el tema de la prevalencia, de la incidencia de la anemia, ¿no? ¿Cuántos niños hay con anemia? Gran cantidad de niños están con anemia en Andahuaylas, en Abancay, en Apurímac, que es fuerte. Entonces, primero es la alimentación, ¿no es cierto? Y esto produce problemas
en el aprendizaje de los niños. Exacto. Ahí está la raíz de la falta de comprensión lectora, razonamiento matemático de los niños. Entonces, primero es pues la alimentación. Con respecto a la universidad, también quisiera justo para terminar, la universidad, 71 millones, ¿en qué han utilizado? Bueno, a eso iba. Quiero aprovechar este espacio, profesor, ya que tenemos casi 5 carreras profesionales, y una de ellas, sin limitaciones, podría orientar sus investigaciones, porque tenemos tantos egresados, el tema de la utilización, justamente, porque según marco legal, repito, las universidades están obligadas a utilizar exclusivamente en proyectos de inversión, en investigación científica y tecnológica. Ahora la gran pregunta, yo lo puedo hacer ahorita, lo puedo hacer, pero dejamos como una interrogante, como un reto para mis hermanos menores, ¿dónde está orientado ese recurso? Nosotros tenemos la información aquí. ¿Dónde está? Y si no es posible eso, nosotros nos daremos tiempo en los próximos programas y analizaremos paso por paso en qué ha sido invertido, igual que el gobierno regional de Apurímac. Claro. Proyecto por proyecto, actividad por actividad, vamos a poder analizar de la universidad. Pero para universidades el tema es que se debe invertir en investigación. Inversión en investigación científica y tecnología, nos dice, ¿no? La norma nos dice eso, ¿no? Eso dice la norma. Exacto. Pero en la UNAM han utilizado para contratar personal. Ya esa información tenemos, han utilizado para incrementar personal. Acá en Largueras no tenemos la certeza, pero también en algunos periodos utilizan para contratar personal. Entonces, ahí, ¿cuál debería ser el trabajo de las autoridades en este tema para cumplimiento, tanto en la universidad, tanto en los gobiernos municipales, como en el gobierno regional? Porque el doctor Villanueva nos dice ahorita, nos dice, las regalías, la utilización de las regalías están totalmente claras, son para proyectos productivos, tanto para el campo como para la ciudad. Ahí dice no hay duda en ese tema. Pero ahora usted nos dice de este documento que nos ha mostrado, ¿ya? Y en este documento dice claramente, ¿no es cierto? ¿Qué dice? A ver, con relación a la consulta se debe mencionar que la denominación término proyectos de inversión productiva no se encuentra definida dentro de los alcances del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Hay un vacío legal, pues. El ente rector está diciendo. Claro, entonces lo que nos dice el doctor Villanueva también dice, lo que se puede hacer es reglamentar de mejor manera. Ahí va la recomendación del trabajo, profesor. Ahí va la recomendación.